Yo lo que pretendo es un poco dar a conocer el funcionamiento en sí de la iluminación para horticultura o intentar que tengáis un conocimiento algo mayor del funcionamiento para la misma, ¿vale? Bueno, un poco los números están claros por el crecimiento mundial. Cada día va a ser más necesario el producir más alimentos en general o elementos de consumo. Por Uruguay sé que a lo mejor no se centran tanto en este momento en alimentos y se centran más en otros tipos de cultivo. Por eso no voy a especificar solo alimentos, pero está claro que de aquí a 2040, 2050 se está hablando de que podamos llegar casi a los 10.000 millones de personas y para poder alimentar a toda esta población es imprescindible que podamos aumentar nuestros procesos productivos en cuanto a alimentación. Se estima que el crecimiento en los próximos años en lo que es producción de vegetales debería incrementarse exponencialmente para poder conseguir abarcar la demanda que nos va a suponer el mercado en los próximos años, ¿vale? Para esto tenemos hoy en día una tecnología que utilizada correctamente nos puede aportar un valor añadido y un incremento en la producción, además de conseguir ahorros importantes en el gasto en las instalaciones, ¿vale? Actualmente el uso del LED, comparado con tecnologías antiguas, nos puede aportar un ahorro energético hasta el 75%, poco por lo que tenemos estimado, si consideramos tanto lo que es ahorro en consumo de las fuentes de luz como el ahorro de lo que sería la climatización para un poco evitar el calor que nos generaban las antiguas fuentes de luz de descarga. Todos sabemos que antiguamente una lámpara de descarga generaba en torno a un 70% de todo su consumo en calor y un 30% en luz. Actualmente los LED están en torno a un 60% de generación de luz versus un 40% de calor de todo su consumo, con lo cual ahí tenemos un ahorro importante. Al no tener que utilizar sistemas de climatización para bajar la temperatura o mantener una temperatura estable según el tipo de cultivo, pues también tenemos un ahorro importante. Otro ahorro también que viene influenciado por el calor sería el consumo de agua. Antes teníamos mayor evaporación de agua debido al calor que nos generaban las fuentes de luz y esto con el LED también se ha suprimido en gran medida, ¿vale? Luego avanzaremos más en esto, lo que sería el factor de crecimiento y producción, lo que nos genera menores tiempos, mayor producción y mayor calidad del producto acabado. Con lo cual, bueno, ahí tenemos también un factor importante para nuestro desarrollo. Y por último, otro de los efectos también interesantes es la posibilidad de control de plagas. A través del espectro ultravioleta conseguimos que las plagas, podamos controlar las plagas o incluso ahuyentemos un poco este tipo de plagas, ya que son, digamos que la luz ultravioleta es perjudicial para ellas, tanto para hongos como para otro tipo de plagas, de insectos y demás, ¿vale? Por lo tanto, como decía, las ventajas principales hoy en día de una buena iluminación con LED sería un aumento en la producción, que es quizá uno de nuestros propósitos mayores si somos productores tanto de alimentos como de vegetales para consumo, ¿vale? Disminución del riesgo debido a que podemos controlar o prevenir de mejor medida todo lo que serían hongos, bacterias o microbios que pueden perjudicarnos la cosecha, ¿vale? Flexibilidad, otra de las ventajas del LED hoy en día sería que podemos controlar los encendidos, los apagados, la intensidad lumínica según un poco nuestra necesidad o la necesidad de la planta,
lo cual, bueno, nos da también otro valor agregado que antiguamente con descarga era bastante más problemático. Podíamos encender, apagar, siempre con retardo, en algún caso dimerizar, pero con bastantes más problemas. ¿Vale? Otra ventaja importante, las fuentes de luz se han reducido bastante en tamaño, potencia versus tamaño, digamos, por lo cual actualmente podemos utilizar espacios más reducidos para aprovechar más lo que sería el suelo, ya sea en espacios verticales o espacios abiertos pero con mayor producción, debido a que, bueno, podemos tener fuentes más enfocadas al crecimiento de la planta o a la iluminación de la planta. ¿Vale? Por último, otro factor, pero bueno, quizá menos importante, en parte sería el tema de seguridad, porque, bueno, las lámparas tradicionales de halogenuros metálicos, en algunos casos de sodio, corrían el riesgo de rotura o de quiebre generalmente al final de su vida útil y, por consiguiente, podían contaminarlo la cosecha. Estaba mencionando, este era el gráfico, bueno, las ventajas principales: aumento de producción, disminución de riesgo, flexibilidad, seguridad y, bueno, reducción de espacios, con lo cual aprovechamiento un poco del espacio. Vale, bueno, esto es lo que comentaba antes, un poco para satisfacer la demanda global, tenemos que crecer, como sea, en la producción de alimentos. Otra particularidad, aunque creo que este no es el caso, es que las fuentes de luz más pequeñas, tipo LED, nos permiten también trabajar lo que serían jardines más pequeños, microhuertos y, bueno, para otro tipo de aplicaciones que podrían ser más en casas y demás. ¿Vale? Un poco entrando en lo que sería el aspecto, digamos, más técnico de lo que sería la iluminación y de horticultura, ¿vale? Actualmente, en general, nuestras fuentes de luz siempre se han basado un poco en el espectro de visión humana, ¿vale? Nuestro espectro de visión va desde los 400 nanómetros hasta los 700, ¿vale? Y orientado generalmente, bueno, casi si pongo un gráfico que tengo aquí, no sé si estáis viendo el gráfico. ¿Hola? Sí, ahí se ve. Vale, perfecto. Bueno, un poco el espectro, ¿vale? De visibilidad humana sería de este espectro, ¿vale? Donde nosotros tenemos una mejor visión en lo que serían los amarillos, los verdes y los naranjas, ¿vale? Ahí es donde nosotros tenemos mayor índice de reproducción o nuestro cerebro capta mejor la luz, ¿vale? Por el contrario, lo que sería la curva un poco de realización o de captación de las plantas es un espectro mucho más amplio y que recoge prácticamente todo el espectro y no está tan puntualizado en 3 colores particulares como el nuestro, ¿vale? Esto es importante entenderlo porque antiguamente, en general, como digo, las fuentes de luz se trabajaban básicamente o exclusivamente, salvo algunas fuentes como lámparas especiales de sodio, de halogenuros metálicos también para horticultura, se trabajaban para conseguir un mejor desarrollo en las partes donde nosotros tenemos mayor capacidad visual, ¿vale? Por este motivo, lo que serían fuentes de luz tradicionales no son las más recomendadas para lo que sería la fotosíntesis o la captación de luz por parte de las plantas, ¿vale? Actualmente con el LED, que nos permite trabajar espectros cromáticos donde podamos desarrollar en gran índice todas las tonalidades que necesitemos según un poco la necesidad de cada planta, ¿vale? En este gráfico que veis aquí abajo también tenemos un poco el espectro de la visión humana, ¿vale? Luego un poco todo lo que sería la captación de luz por parte de las plantas y puntualmente vemos aquí unas rayitas, no sé si las veis, donde nos indican qué se produce en la planta al captar ese tipo de luz, ¿vale? Entonces, si nos fijamos, las plantas, aunque tienen un espectro muy amplio,
se focalizan para todo lo que es su proceso productivo o de fotosíntesis entre luces ultravioleta, azules, algo de verde y rojos. No sé, si alguien tiene preguntas, cualquier cosa, ¿vale? Me podéis interrumpir cuando queráis, ¿vale? Actualmente, gracias a que sabemos las necesidades de las plantas y que podemos trabajar LEDs especiales para el desarrollo de las mismas, podemos trabajar espectros cromáticos muy intensivos en las zonas que necesita la planta, ¿vale? Con lo cual, bueno, para que os hagáis una idea, entre 400 hasta 460, ¿vale? Promueve todo lo que sería el trabajo de fotosíntesis y enverdecimiento y germinación, ¿vale? También es un rango del espectro que nos permite un crecimiento importante, ¿vale? Nos ayuda también en la implementación de las raíces, ¿vale? Y en parte también muy importante para lo que son cultivos en gran medida, inhibe el alargamiento del tallo. Si estamos desarrollando una buena luz azul hacia las plantas, estas no necesitan alargar tanto los tallos para buscar la luz, porque ya les estamos haciendo a nosotros llegar la luz que necesitan para esto. La falta de esta tipología de luz hace que las plantas saquen tallos mucho más largos para buscar o intentar captar esta luz que les falta, ¿vale? La luz verde y amarilla, bueno, generalmente la amarilla es poco necesaria, la verde todavía es aprovechable, si os fijáis, casi en pocos procesos la necesitan, pero bueno, es algo aprovechable, ¿vale? En parte para controlar el crecimiento y el aspecto, ¿vale? También es importante la iluminación verde-blanca, un poco en centros donde tengamos exposición, cuando queramos exponer, si estamos cultivando rosas, estamos cultivando cualquier cosa que queramos exponer, es importante que cuando vayan los compradores también tengamos luz blanca, luz verde, que es la que nos va a dar también una imagen mejor de la planta, ¿vale? Porque en los procesos productivos estamos utilizando mucho azul, mucho rojo, pero al final las plantas en general, en su mayoría, son con hojas verdes, ¿vale? Con lo cual la luz que podamos aportar verde es la que nos va a rebotar sobre la planta, es la que no está absorbiendo en general, porque la planta es verde y al final, bueno, esto ya nos meteríamos en otros temas, es la luz que nosotros o el color que nosotros captamos de las cosas es realmente porque es el color o el espectro cromático que está haciendo rebotar, ¿vale? Ese objeto, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, la planta está captando en general todos los colores menos el verde, que es el que nos rebota a nosotros. Por eso la vemos tan verde. No sé si me estoy metiendo en un tema, pero bueno. Vale, como decía, también es importante para el aspecto visual y para ciertas fases de crecimiento, pero menor. Y luego tenemos lo que serían los rojos, que son muy importantes para lo que sería la producción, ¿vale? Estimulan lo que sería la floración, la producción, con lo cual, si nosotros trabajamos bien, sobre todo, la iluminación con azules, algo de ultravioleta, un pelín de verde y rojos, tendríamos o podríamos trabajar un ciclo prácticamente completo de fotosíntesis de una planta y podríamos aportarle todo el espectro cromático que necesita esa planta para desarrollarse lo mejor posible. Raúl, ¿te hago una pregunta? Sí. Bueno, mi nombre es José Rearte, te hablo Sí. acá desde el norte de Uruguay. Sí. Mi intención es hacer forraje hidropónico, ¿no? Forraje verde hidropónico. ¿Eso significaría que yo tendría que tener en el lugar donde haga distintos tipos de luces?
Hoy en día lo que se trabaja es con aparatos que te pueden aportar toda esa tipología, todo ese espectro con una emisión. O sea, en una emisión te estoy dando todos los colores que necesitas. Incluso según la época del año o la época de la cosecha en la que estés, se puede programar que te dé mayor valor de azul o mayor valor de rojo, según un poco la necesidad de la planta. Pero bueno, eso ya es otro tema. Quiero decir, para eso necesitamos, que luego os enseñaré, información un poco de vuestro cultivo, lo que vais a cultivar o cómo lo vais a cultivar, y en base a eso nuestros ingenieros agrónomos hacen un desarrollo y un proyecto a medida, ¿vale? Y ahí es donde te dirán, oye, pues tienes que poner exactamente estos aparatos, que tienes este espectro, lo mejor es que pongas tantas horas, bueno, realmente configurarán el sistema para que tú lo conectes, lo puedas controlar, pero que ya funcione prácticamente solo, ¿vale? Pero hoy en día no es que tengas que tener una luminaria con luz roja, otra luminaria con luz de espectro azul, no, normalmente ya la luminaria puede desarrollar todo el espectro cromático en gran medida, y lo que jugamos es configuraciones para subir, bajar la intensidad de cada color. Muy bien. Pero bueno, como ya os diré, nos gusta para... hoy en día y cada vez más, el mayor problema que estamos viendo con la horticultura es que la gente está entendiendo que el concepto del espectro es solo el color de la luz. Y nos estamos encontrando que hay muchos fabricantes que están ofreciendo pues, luminarias para horticultura basándose solo en el color de la luz. Y realmente no es así. Tiene que ser el espectro y la intensidad de ese espectro, ¿vale? Lo que importe. Yo me he encontrado en alguna instalación, pues proveedores que bueno, iban algo más económicos, y no sabíamos por qué, y es porque estaban utilizando a lo mejor LEDs no especializados para horticultura, sino de desarrollos electrónicos, ¿vale? Como sabéis, el LED empezó con el tema de electrónica, y quizá pues colores rojo, azul estaban más que desarrollados para electrónica, pero no son estos LED, porque sean rojos o sean azules, los que mejor van para horticultura. Son LED específicos para horticultura, desarrollados por los fabricantes. Disano es fabricante de luminarias, no de los componentes LED. Para eso trabajamos con varios proveedores, donde en horticultura hoy en día Lumiled, Nichia, LG, son Osram en algún caso, son fabricantes fuertes de lo que sería el componente LED, desarrollado exclusivamente para horticultura, ¿vale? Entonces, un poco lo que quiero decir es que no por tener ciertos conceptos y demás ya podemos hacer el desarrollo bien. Tenemos que saber la planta, la tipología, cómo va a ir el invernadero, dónde se pueden montar las luminarias, para hacer un desarrollo lo mejor posible para conseguir una optimización de lo que sería consumo, de lo que sería rendimiento, ¿vale? Porque ahora os explicaré un poco el funcionamiento, como digo, lo que sería iluminación por lúmenes o por lux no tiene sentido ya a la hora de hablar de horticultura, sino que tenemos que hablar de otros parámetros, como serían, no sé si seguís viendo la pantalla, si no se ve me lo decís, ¿eh? Sí, sí. Vale. Entonces, como decía, hoy en día ya los términos de lux, de lumen, no tienen fundamento a la hora de desarrollo de cultivos, ¿vale? Porque al final con lux estás hablando de luz orientada al espectro visual del hombre, con lo cual ya hemos dicho que no tiene sentido seguir trabajando en ese espectro cuando las plantas trabajan otro totalmente distinto, ¿vale? Entonces, actualmente en horticultura tenemos que hablar de otros parámetros, ¿vale? Que serían aquí, ¿vale? La radiación fotosintética activa, PAR, que como digo es el espectro que se ha creado o se ha desarrollado y que según normativa dice que se basa entre casi 400 nanómetros hasta 750 nanómetros, ¿vale? Con lo cual PPF o
¿vale? El par sería un poco la radiación espectrocromática que se incluiría dentro de ese rango de 400 aproximadamente hasta 750 nanómetros, ¿vale? Otro parámetro importante sería la densidad de flujo fotónico fotosintético, ¿vale? Que son los micromoles por metro cuadrado que somos capaces de aportar a la planta. ¿Vale? Ya no estamos midiendo en lúmenes, ya tenemos que medir en fotones, ¿vale? De flujo, ¿vale? Que los fotones van por micromol por segundo y a su vez nos tenemos que basar realmente en el fotón o la densidad de fotones fotosintéticos. Esto es, cuántos fotones de flujo me están llegando realmente a mi planta, ¿vale? Esta es, digamos, la unidad fundamental hoy en día para un proyecto de desarrollo de horticultura, sería esta, ¿vale? ¿Cuántos micromoles por metro cuadrado están llegando a mi planta para que sea capaz de absorberlos? ¿Vale? Esto también, como digo, se hace el estudio en base a cada tipología de planta. Y, muy importante también, la distribución de la instalación. Lógicamente, la luz es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, con lo cual, cuanto más cerca pueda poner la luminaria, que hoy en día con el LED al no emitir calor me lo permite, ponerla mucho más cerca, tendré un rendimiento mayor, necesitaré menos vatios para poder iluminarla correctamente, ¿vale? El DLI, el Daylighting Integral, realmente es la luz mínima que necesita una planta para satisfacer sus necesidades biológicas, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una fórmula, pero en el fondo, como digo, cada planta tiene un proceso fotosintético, aunque son todas un poco similares, pero con sus particularidades, con lo cual todo esto es un proyecto que desarrollaríamos nosotros y que trabajaríamos nosotros en base a la información que nos podáis aportar de cultivo y demás. No sé si esto ha quedado un poco claro o tenéis dudas. La cantidad de, no me quedó claro a mí la cantidad que habría que poner en un emprendimiento de 6x6 para hacer forraje verde hidropónico. Sigo con el tema del forraje. Sí, claro, pero esto ya es un dato que yo tendría que pasar a mis ingenieros agrónomos y ellos me dirían, pues tienes que dar X micromoles por metro cuadrado. ¿Vale? Yo no conozco en detalle todas las plantas y cuánto es la necesidad de cada planta. Entonces, decirte ahora que necesita, no sé, 3 micromoles o 20 micromoles por metro cuadrado, no lo sé. Eso ya es un tema de los ingenieros agrónomos, ¿vale? Yo lo que sí te digo es que es un poco la medida que nos va a marcar el éxito o no de un buen cultivo, ¿vale? Y este dato sí lo aportamos una vez que hagamos el desarrollo, decimos, oye, según la tipología de planta, esta planta necesita tantos micromoles por metro cuadrado y desarrollamos para conseguir eso con nuestras fuentes de energía. El otro tema que se me ocurre ahora por el tema de la humedad, viste, cada tanto hay que darle una aspersión. Capaz que esa humedad, ¿cómo funcionaría el sistema? El sistema seguiría funcionando bien porque son luminarias IP, con lo cual las luminarias no se ven afectadas y el sistema sigue emitiendo los fotones. Por más que se haga cerca del mar, por ejemplo, que el mar tiene una salinidad, el aire del mar tiene una salinidad específica en la cual... Ahí ya nos meteríamos en otro tema que no tiene nada que ver con horticultura, que sería de protección de pintura para ambientes salinos. También se podría trabajar, pero eso ya sería otro tema y sería un poco de proteger las luminarias contra el ambiente corrosivo que nos puede producir el ambiente salino. Está. ¿Vale? Pero
nuestras luminarias en general, también no sé si este cultivo que me estás hablando estás pensando que sea exterior, que sea interno. No, es interno, es en una habitación de 3x3, ponele, Sí. donde es oscura y donde yo tengo la posibilidad de tanto hacer forraje verde hidropónico como verde o como tomate, por ejemplo, la fruta. Sí. Y bueno, y en ese círculo de verduras y de Sí, frutas. pero bueno, siendo interior no deberías tener ningún inconveniente. El tema de la salinidad es porque habría una posibilidad de rebotar este proyecto cerca del mar, ¿no? O sea, no al lado, sino que el aire, sabemos que el aire del mar también es Sí, lo que pasa es que me estás hablando de que son ambientes medio cerrados. Sí, sí. Con lo cual no tendríamos inconveniente. Está. ¿Vale? El mayor problema que hay de exposición cerca del mar es la exposición permanente con un contacto directo habitual. Tú aquí, al ser cerrado, pues sí, se puede colar algo de salinidad, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Era eso más o menos. Tener una idea, porque no tenía idea. Cualquiera de las luminarias valdría. No obstante, trabajamos también otros desarrollos de luminarias, no solo realizamos horticultura, con lo cual también tenemos luminarias preparadas para este tipo de aplicaciones, iluminación de puertos y demás, con lo cual no habría problema. ¿Vale? Bárbaro. Muy bien. Gracias. Nada. Bueno, un poco las distintas, como decía, bueno, hoy en día el LED nos permite mayores posibilidades a la hora de hacer una instalación. Bueno, una que quizás sería tradicional podría ser iluminación cenital, ¿vale? A gran altura, que quizás es la que más se utilizaba en gran medida con sodio, ¿vale? O con luminarias de antiguas tecnologías de gran potencia, ¿vale? Entonces, si vamos a utilizar luminarias de gran potencia, es la mejor solución, ¿vale? Porque estamos a distancia y, bueno, nos permite en gran medida tener buena uniformidad a la hora de iluminar las plantas, todas por igual. No dependemos tanto del crecimiento de la planta, ¿vale? Como en otros aspectos. Y, bueno, esta sería una de las opciones. Otra posibilidad sería la iluminación entrelazada. ¿Qué ventaja nos permite esto? Iluminación más cercana a la planta, con lo cual conseguimos que la planta en gran medida hasta cierto punto se desarrolle, digamos, en crecimiento, en altura menos, pero en ancho y en producción más. ¿Vale? Conseguimos iluminar tanto lo que serían zonas de hojas como tallos con el espectro necesario para la producción. Iríamos a potencias menores, pero si la instalación, y aquí dependeríamos mucho de cómo es el desarrollo de la instalación, es correcta, tendríamos una uniformidad muy buena de la iluminación de todas las partes de la planta. ¿Vale? Otra opción que nos permite sería mediante pequeñas marquesinas, crecimiento de estancias verticales, debido a que podemos jugar con LED de espectro necesario con bajas potencias, podemos poner la iluminación cenital a muy poca distancia, ya que no nos emite apenas calor, y podemos trabajar el proceso de la planta quizá pues, en ambientes verticales desde que empieza a germinar, primer desarrollo, segundo desarrollo y ya prácticamente producción en una misma zona, ¿vale? Además de tener un aprovechamiento del suelo importante debido a que podemos crecer en altura, todo lo que queramos. ¿Vale? Y por último, bueno, esto también lo comentaba, posibilidad de, bueno, aquí en España ya no me sale ahora cómo se llama esta empresa sueca de muebles. Buah. Alguno que me ayude. IKEA.
IKEA ya ha sacado incluso a la venta un mueble especial de cultivos propios para hogares. Es un mueble similar al que veis aquí, ¿vale? Y se está empezando a vender un poco para que la gente pueda desde su casa cultivarse su propia lechuga, sus propias zanahorias y demás. Bueno, es otro cambio en nuestro estilo de vida. No sé si al final funcionará o no, pero de momento se está empezando a desarrollar y es otra de las cosas que la iluminación LED nos permite hoy en día. ¿De dónde es esa empresa? IKEA. Ah. IKEA es, bueno, aquí, no sé si en Uruguay está implantado, a nivel mundial en general es un gran fabricante de muebles que, bueno, un poco ha ganado mucho mercado debido a que son muebles medianamente económicos que te montas tú mismo, ¿vale? Pues hace un par de años implementó lo que sería el huerto vertical para casas. No sé si está funcionando muy bien o no, pero bueno, era una idea que empezaron a explotar y no sé si ha funcionado. El caso es que el LED hoy en día nos permite también ayudar en este tipo de cultivos más domésticos. Está bueno. ¿Vale? Como decía, bueno, Disano tiene una gran gama de productos, ¿vale? Aquí ya salen algunos de ellos, ¿vale? Que se pueden trabajar perfectamente con tecnología para horticultura y con espectros cromáticos desarrollados expresamente para cada cultivo, ¿vale? Desde proyectores tipo campanas industriales, pantallas o microbarras, ¿vale? Podemos conseguir. Como decía, para poder trabajar un buen desarrollo de un proyecto, lo que hace Disano es trabajar el proyecto en sí basado un poco en la información que nos podéis aportar, tipología de producto que vais a cultivar, dónde está, ¿vale? Entonces esto es una ficha que, bueno, también la tenemos en español, aunque aquí en la presentación se me ha colado a mí dejarla en italiano. ¿Vale? Un poco datos de la empresa, tipología de cultivo, ¿vale? Superficie del ambiente, dónde está, local, tamaño, altura, ¿vale? Entonces, con esta información, rellenando vosotros esta información y pasándosela, en este caso, a Darko, ¿vale? Ellos nos harían llegar esto y podríamos desarrollar el proyecto, ¿vale? Basándonos un poco en el espectro que mejor le iría a esa tipología de planta. ¿Ese formulario lo encontramos en dónde? Este formulario lo pasaré, se lo pedís a Darko y ellos os lo enviarán, yo se lo pasaré a ellos. Ah, bueno. ¿Vale? Pero bueno, es algo inmediato. En cuanto le digáis a Darko que necesitáis desarrollar un proyecto de horticultura, ellos os harán llegar este formato para que se lo rellenéis y en base a esto podamos trabajar nosotros y podamos calcular un poco pues, las necesidades reales de la planta, las posibilidades de control y un poco la implantación que mejor iría. Buenísimo. Bueno, esto, conclusiones. Los invernaderos en general tendrán un papel cada vez más importante, ¿vale? Eso está claro. La fotosíntesis de la luz es el elemento clave para el proceso de las plantas, la luz es la clave, ¿vale? Las longitudes de onda, como digo, el espectro cromático que necesitan las plantas no es el mismo que el hombre y hoy en día tenemos la suerte de que podemos desarrollar espectros o emisiones de luz dentro del espectro que necesitan las plantas, ¿vale? Las fuentes tradicionales pues, se han quedado en gran medida obsoletas, producen mucho calor innecesario y costoso. También incluso producen luz innecesaria porque, como hemos visto antes, en gran medida están orientadas a generar luz en amarillos que para las plantas quizás es el espectro cromático menos utilizado dentro de todo su proceso, ¿vale?
Y luego, pues la tecnología LED nos permite adaptarnos de una manera mucho más profesional a las necesidades de la planta, la emisión espectral que necesita la planta, con una eficiencia mayor y con una vida útil muchísimo más prolongada en el tiempo. Con lo cual, nuestra inversión, aunque inicialmente pueda ser más costosa, en lo que es a lo largo del tiempo, la amortización es muchísimo más pequeña. Bueno, en la página web de Disano podéis encontrar más información o información añadida sobre horticultura. No obstante, en este momento, si queréis hacer cualquier tipo de pregunta, cualquier cosa, quedo a vuestra disposición. Y esto sería un poco todo. Luego, si tenéis algo de tiempo también, siendo Uruguay es un país vinicultor, también quería comentar un poquito de las posibilidades también de iluminación de las bodegas. No sé si a alguien le interesará o no, pero bueno, igual que hay espectros cromáticos para las plantas, también hay espectros cromáticos para lo que sería producción de vino. No sé si tenéis preguntas. Yo por mi parte. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, estamos a las órdenes. Si no hay más preguntas, quiero agradecer a Raúl por la exposición como introducción a un tema que me parece que para muchos de nosotros nos resulta nuevo, pero es una posibilidad de hacer nuevos proyectos. Quiero agradecer también a Mariana por la preparación de esta charla y a Gabriel desde Costa Rica, desde Darco Costa Rica, que nos ayudó también con la preparación. Mariana les va a mandar una encuesta para que opinen sobre cómo les ha resultado esta exposición y también si tienen interés en otros temas en particular. Y bueno, con esto creo que nos despedimos, nos vamos a trabajar todos, así que gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Florencia, ¿tienes alguna duda o alguna pregunta antes? Muy adaptado a lo que estamos. Muchas gracias. Gracias. Vale, pues quedo un poco a vuestra disposición para lo que podáis necesitar, ¿vale? A través de Darco. Y bueno, si tenéis algún tipo de instalación de este tipo, quedamos a vuestras órdenes. Muy bien, muchísimas gracias, Raúl. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.